Un ratito. Ujú. Ok, muy bien. Ya, aquí va. Este es el sílabo. También ustedes lo deben tener en sus WhatsApps, me imagino. Aquí, hermanos, muy pequeñito en la pantalla, pero en un momento lo voy a hacer más grande para que puedan ver. Y yo creo que ahí se puede ver, ¿no? Se puede ver. Ya, ok, listo. El libro o el curso se llama Libros Poéticos, como ya dijimos, este es un curso que está dentro del área de Biblia. Así como tuvimos los libros históricos del Antiguo Testamento, también en el área de Biblia, esto lo que compete a los libros poéticos, área de Biblia. Los créditos, duración 6 semanas de clase, todos los domingos de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Hoy 15 de agosto estamos empezando y terminamos el 19 de septiembre. Todo lo tienen en el sílabo, mi nombre, ahí está mi correo electrónico, David-bajo, porque por la línea que va ahí a veces no se ve ese guión, ¿no es cierto? Pero ahí guión bajo o también llamado subguión, Oli y latina, oli99 hotmail.com. ¿Ya? Los trabajos y todo eso vamos a monitorearlos por aquí, me los tienen que enviar al correo. Y mi número tienen ahí ustedes, 9439598580, ¿ya? Si quieren anotárselo, escribir por WhatsApp, si quieren alguna pregunta, algo que venga ahí y está difícil por ahí, con confianza me lo mandan, hermanos, estoy para servirles, ¿de acuerdo? Ok, explico un poco de la materia de los libros poéticos. ¿De qué se trata? Es un estudio expositivo somero de los libros poéticos y sapienciales de la Biblia, con un enfoque especial en la teología de cada libro. A ver, dos cosas debemos diferenciar en este momento. La Biblia, en sus 66 libros, tiene diferentes tipos literarios, lo que también se conoce como los géneros literarios, o las características o la forma o el estilo en que el autor bíblico decidió escribir. No escribieron por escribir, hermanos, tomaron la decisión, cuando Dios les reveló a ellos su palabra, tomaron la decisión de usar una forma de comunicar. Cuando hablamos entonces del género o del tipo literario, es la decisión adrede, intencional de una persona de comunicarse de manera. Nosotros a veces no nos damos cuenta de esto. Solemos comunicarnos en nuestro estilo y tomamos diferentes tipos literarios sin darnos cuenta cuando nos comunicamos en nuestro estilo, en nuestra forma. En ese sentido, vale decir un punto importante de la hermenéutica, que los tipos literarios o los géneros literarios no son cerrados, son características del lenguaje, de la comunicación, de la forma de escribir, que irán más y más evolucionándose, más y más desarrollándose. Entonces, los autores del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento, usaron sus propios estilos para escribir. Ahora bien, nadie por lo general interactúa con un estilo, con una forma de comunicación, solo por darse, porque nació con esto bajo el brazo, sino que todos somos hijos de la cultura, de la influencia, del mundo donde nos movemos, del sistema, y nos comunicamos, nos movemos, nos desarrollamos de acuerdo al contexto. Cuando hablamos, por ejemplo, de los autores del Antiguo Testamento, ellos están escribiendo, están hablando, están diciendo una cosa u otra, como se solía hacer en su tiempo. Esto se convierte para nosotros en un problema, porque estamos estudiando documentos bastante antiguos. Los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, son documentos muy, muy antiguos en relación a nosotros. Así que las barreras ahí no solamente es barrera temporal, de distancia, de tiempo, sino también la cultura, por ejemplo. No pensaban como nosotros pensamos. En nuestra mente hay una influencia occidental tremenda. Pensamos como los occidentales, hablamos como los occidentales, actuamos como los occidentales. Nos conquistaron los españoles y desde ahí pues nuestra forma de ver el mundo, la vida es distinta. Cuando estamos leyendo la Biblia estamos hablando de gente que vivió en Oriente o Medio Oriente. Y querramos o no, son seres humanos como nosotros, por supuesto, pero piensan distinto, actúan distinto. Y si nos movemos
años atrás, cientos de años atrás o algunos miles de años atrás, estamos pues a distancias enormes, como es la cultura misma, por ejemplo, el idioma mismo. Nosotros reconocemos bien que dentro del idioma, por ejemplo, se comunica un montón de cosas. Entonces, hermanos, tenemos que hacer el enorme esfuerzo y pedir que el Señor a través de su Espíritu ilumine siempre nuestra mente para comprender su palabra en relación al Antiguo Testamento, a pesar de esas barreras que tenemos. Confiados, por supuesto, de que el Espíritu Santo obra cruzando las fronteras de esas barreras. En ese sentido, lo que yo quiero decir es, la Biblia, al tener sus diferentes estilos literarios, sus propias formas de escribir, tiende a usar unas más que otras, como por ejemplo la narrativa. Casi toda la Biblia es narrativa, hermanos. Ese tipo literario está en todo, porque Dios está interviniendo en una historia y quienes están narrándonos esa historia de la intervención de Dios, ya que la Biblia es un libro sobre teología, la teología de Dios, nos dejarán ver un estilo, el estilo narrativo o el género narrativo. Pero no solo es eso. Como todo ser humano y en toda época, se le pone sabor a decir las cosas, a comunicarse, porque al ponerle pasión, sabor, emoción, las cosas se dicen de una mejor forma y llegan también a entenderse mejor o tienen mejores resultados. En ese sentido entra lo que es la sapiencia, libros de sabiduría, por eso se llama sapiencia, usando por lo general la poesía de aquellos días. Ojo con eso, cuando hablamos de libros poéticos, no se está usando la poesía que nosotros podemos manejar o la poesía con la que nosotros hemos crecido o nos hemos familiarizado. Es poesía hebrea, hermanos, es poesía de Medio Oriente. Entonces, en toda la Biblia hay poesía. En medio de estar narrando el autor los eventos, los sucesos, la participación, la intervención de Dios, en medio de eso, para hacer comprender mejor lo que está comunicando, usa poesía. ¿De acuerdo? Ahora, los hebreos lo que han hecho es, para poder entender mejor el desarrollo de esos libros del Antiguo Testamento, lo que han hecho es dividir el Antiguo Testamento en tres partes. ¿Con qué intención? Con la intención de que al dividirlos se pueda comprender mejor con qué tipo de material uno está trabajando, con qué tipo de contenido, con qué estilos o formas de escribir de los autores estoy sintonizándome en mis estudios. Ustedes habrán escuchado probablemente de la palabra Tanaj, por ejemplo, o el Tanaj, que son las siglas para decir el Antiguo Testamento, la T de Torah, la N de Nevi'im y al final que tenemos el Ketubim, para nosotros es una K ahí que tenemos, en otras ocasiones en lugar de una K está una J, pero es más correcto poner una K ahí, Ketubim. ¿Qué quiere decir la Torá? Los libros del Pentateuco, por ejemplo. ¿Qué quiere decir los Nevi'im? Los libros proféticos. ¿Y qué quiere decir los Ketubim? Los libros poéticos los llamamos nosotros, pero vamos a usar como Jesús lo usó, por ejemplo, en la división que él menciona, los salmos. Jesús dice los salmos. En Lucas encontramos al maestro recitando esto, mencionando el Tanaj, mencionando las tres partes del Antiguo Testamento. En castellano, hermanos, o en español, se ha hecho la división en base a esas tres partes, pero en el castellano o español se ha tratado de segmentarlo un poco más para que se pueda comprender mejor. En castellano tenemos, sí, el Pentateuco, los primeros 5 libros, por ejemplo. Luego entramos nosotros a lo que es los libros históricos en castellano, con esa división. Por ejemplo, los judíos, algunos libros de los libros históricos son tomados para poner dentro de los libros proféticos. En castellano no se hace eso. ¿Por qué? Porque se cree que Josué, Jueces, los Reyes, todos estos son libros que están poniendo el contexto más grande para poder comprender los libros proféticos después. Entonces, en esa división se tienen los libros históricos, luego recién se tienen los libros proféticos,
Y todavía los libros proféticos tienen dos tipos de divisiones. Los libros proféticos se pueden dividir en libros anteriores o posteriores, o también se puede dividir en profetas mayores y en profetas menores, por ejemplo. Y todavía hay una división más, un poco más precisa, para decirlo ahí, profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas postexílicos. Y luego recién vendría lo que se llama, o lo que nosotros vamos a hacer aquí, los libros poéticos, hermanos. Entonces, en la descripción del curso, es importante que tengamos en mente, poesía hay en toda la Biblia, pero hay 5 libros que se ocupan de la poesía hebrea mucho más que otros libros del Antiguo Testamento. A esos libros se les llama libros poéticos, porque el estilo que domina en el contenido es precisamente la poesía hebrea, y dentro de este desarrollo poético hay abundante sabiduría. Por eso se les llama sapienciales. ¿Cuáles son esos libros? Nosotros lo vamos a aprender en nuestro curso. Es bien sencillo. Tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos 5 libros serán los libros que estudiaremos. Después de esta parte introductoria que tenemos hoy en las 2 horas de clase, por ejemplo, el próximo domingo y ahí el siguiente domingo, los 5 domingos que nos quedan son para abocarnos a cada uno de estos libros que comprenden los libros poéticos. Luego tenemos los objetivos de la materia. El deseo siempre es que el estudiante conozca, ¿no? Se informe. Es importante porque si no se informa, si no conoce, entonces, ¿cómo puede hacer uso, cómo puede ejercitarse intelectualmente en relación a la palabra de Dios? Equivocadamente, en algunos círculos eclesiásticos le dan la negativa al intelecto, a la capacidad intelectual, desconociendo y pasando por alto que la Biblia son proposiciones gramaticales que necesariamente hay que entenderlas razonando, pensando. Y para poder entenderlas razonando y pensando, yo necesito leerlas, darme cuenta qué cosa está diciendo, qué está diciendo en el contexto y qué género, qué tipo. Hay figuras literarias, ¿cómo se ve esto? Necesariamente. Entonces, hermanos, ese objetivo siempre estará presente en los estudios bíblicos: ganar conocimiento, informarse acerca del tema, en este caso de los 5 libros que nosotros estudiaremos. Por supuesto, no nos vamos a quedar solamente con la información, también queremos que esto se desarrolle, ¿no es cierto? Que haya reflexión y que haya vivencia. Lo que reflexiono, lo que pienso, he de aplicarlo en la vida, el matrimonio, el ministerio, las relaciones interpersonales, todo lo que compete las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso es importante que el estudiante haga el esfuerzo de compartir lo que está aprendiendo. Si no se comparte, nos convertimos como el mar muerto. El mar muerto recibe todo y nunca da. Y no queremos que los creyentes se conviertan así. Y por último, ¿no? El objetivo de actitud, esas enseñanzas, la riqueza de esas fuentes inagotables de los 5 libros de poéticos, tienen que arribar en la praxis cotidiana, mover nuestra forma de pensar, de actuar, mejorar nuestro comportamiento, nuestra ética, mejorar nuestro estilo de vida en base a las enseñanzas y principios que encontraremos ahí. Muy bien, hermanos. Luego vienen los requerimientos. Bueno, quizás hasta ahí todo estaba bonito, hasta que llegamos al tema de las tareas y ya como que da dolor de estómago, ¿no? Y algunos dicen, ves, para bueno, yo solo estoy asistiendo, no quiero tareas, ¿no es cierto? Aquí vienen las exigencias que necesitamos para el curso. La asistencia ha de ser puntual y vía Zoom, lo que tenemos. Aquí les presento el hecho de leer el libro de Pablo Hoff. Pablo Hoff ya no vive, misionero chileno. No es chileno, sino que estuvo allá en Chile y bueno, ya él partió para la presencia del Señor. Ha escrito mucho, don Pablo Hoff, y en esta ocasión leeremos su libro, Libros Poéticos.
Es un buen libro. Es muy sencillo, hermanos. No es complicado el libro de Pablo Hoff. Está hecho para estudiantes de seminarios. Miren lo que pido ahí, solamente la lectura del 80%. Así que no está complicado, ¿no es cierto? Ahora bien, quizás se pregunten, ¿hay alguna pregunta, creo? ¿Me parece o no? Ok, me avisan si hay algo. Lo que quería decir es, no estoy fomentando, eso que quede claro, pero sí debo avisarles de que no siempre uno tiene acceso al libro. Si están donde están ustedes y pueden comprarse el libro, lo recomiendo, cómprenselo. Pero si eso no es posible, el libro da la vuelta por internet. Ustedes pueden googlear por ahí y encontrar el libro en PDF y ya lo tienen el libro. Ok, luego tenemos ahí examen. El examen, ¿qué será en este curso? Un artículo de 300 palabras sobre un tema de su interés en los libros poéticos. El que usted quiera ahí, el que mejor le parezca. Usted irá escuchando hoy día a través de la introducción lo que voy explicando y por ahí trate de sintonizar un tema de su interés. Y me lo enviará a mi correo electrónico a más tardar el domingo 26 de septiembre. Eso quiere decir una semana después que terminemos las clases. La metodología en el presente curso es virtual. Ya mencioné, yo explico de esa manera, facilito la enseñanza-aprendizaje, expongo y ustedes interactúan, por favor, con toda confianza. Espero que nuestro curso sea dialogado, hermanos. Y también en la semana, por WhatsApp, si ustedes quieren preguntar algo o llamar con toda confianza. El 20% de la asistencia, eso se califica por la asistencia, 20%. La lectura, ¿cuál lectura? Precisamente lo que estoy pidiendo, la lectura de Pablo Hoff, ¿de acuerdo? Del libro. El 80% que estoy diciendo, ese es el 40%, y el escribir un artículo de su interés, otro 40%. ¿Ya? Aquí se me pasó algo porque ahí tenemos, no, estamos bien, ¿no? 100%, estoy sumando mal. Ok, y aquí luego ustedes tienen los recursos bibliográficos. Si les acompaña dinerito, sí sería bueno pues adquirir algunos de estos libros para su biblioteca. Hermanos, excelente libro, el primero que tienen ahí de Archer Gleason, reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Ese es un excelente libro y trata el tema de los libros poéticos. Eso pueden comprárselo si les es posible. ¿Ya? Si les es posible. Luego hemos dicho el de Pablo Hoff también, dentro de lo que es los libros poéticos. Y aquí tienen ustedes más lo que compete en el Antiguo Testamento. Muy bien, y este es el cronograma que desarrollaremos, el cronograma temático, ¿no? Hoy día estamos 15, explicación del sílabo, voy terminando esta parte y luego entraré a lo que es la introducción del curso. Y la dinámica desde el próximo domingo es cada uno de los libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y lo que haremos de cada libro es estudiar su estructura, es decir, cómo está bosquejado, cómo está estructurado el libro. Haremos una exposición del libro, por ejemplo, y sobre todo estudiaremos la teología que encontramos en ese libro. Responderemos a la pregunta, ¿cuál es la teología de Job? ¿Cuál es la teología de los Salmos, de los Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, por ejemplo? ¿Ya? Y ahí estaremos ya terminando luego nuestro curso. 19, hermanos, de septiembre, ustedes deben reportar la lectura. Deben comunicarse, yo voy a preguntarlo en clase, y por supuesto deben haber terminado, hasta el 19 deben haber terminado de leer el libro de Pablo Hoff en un 80%. Y luego el 26, que ya es una semana después, que no tenemos clases, deben entregar su artículo. Y el artículo ahí, como lo explicamos un momento antes. Bueno, y eso es todo lo que compete al sílabo. ¿Tienen alguna pregunta en relación al sílabo? ¿O hay alguna pregunta o inquietud? Douglas, adelante, Douglas. Profesor, buenas tardes. Hola, Douglas. Buenas tardes para todos. La tarea solamente es la lectura del libro y, o sea, nada más que leer. Y también, sí, bueno, yo ya lo tengo
porque cuando usted pidió el libro de Pablo Job, de libros históricos, me vino en paquete. Ah, ya, qué bueno. Yo le iba a hacer la pregunta, ¿puedo Ajá. apoyarme con el libro poético? Y usted dice, Ajá. no, tienen que leerlo. Ajá. Qué Sí. bueno. ¿Y Douglas, compraste todo el paquete de los libros de Pablo Hoff o cómo? No, me vinieron histórico y poético. Ah, ya, ya, ya. Ya. Me pusieron también el libro de los hechos, pero de Horton. Ah, bueno. Ya pues. Ah, ya. Y Ya. compré todo en ese Ahí tiempo. podrías completar tu biblioteca con Hoff también comprándote el Pentateuco, porque Ah, lo tiene Pentateuco. también. Ajá, lo tiene también y muy bueno. Ajá. Ya. Pentateuco de Job. Sí. Ujú. Ya, ahora. Y lo que la vez pasada también, la tarea de 300 Sí, palabras. sí. Eso es toda Esa es la toda tarea. la tarea. Sí. Se espera, hermanos, en cuanto al artículo, que ustedes investiguen. La lectura es de Pablo Hoff, pero cuando van a hacer el artículo, ahí necesitan investigar fuentes bibliográficas para poder hacer el artículo. Ujú. Muy Pastor, una pregunta, ¿Habrá buenas quizás otra tardes. pregunta, hermano? Claro, es muy Pastor, justo. pastor, ¿no tienes ese libro en PDF? Yo no lo tengo, pero como les digo, hay en Internet. Hay que bajarlo de Internet, hay que buscarlo en Google. Y ahora es, pastor. Ok, ok. Si alguien lo encuentra, páselo, ¿no? Por el WhatsApp a sus compañeros. Pastor, O una no pregunta, sé habla si Pedro yo lo Alemán. tengo. A ver, vamos a chequear. Quizás lo tenga en un WhatsApp también, porque hay a veces los alumnos y lo suben. ¿Ya? Adelante, hermano. Hermano, y si fuera posible, nos puede remitir de repente al correo y si hay que abonar una ofrenda de amor con mucho gusto, creo que nos facilitaría de esta manera que nosotros podamos tener el libro. ¿Cómo dice, hermano? No le entendí bien esa parte. A ver, muchas gracias, pastor. Ajá. Si lo tuviera, nos lo pueden compartir a través del correo y si hay que nosotros hacer una ofrenda de un amor, con mucho gusto, ¿no? Nosotros podemos aportarlo. Y sería una facilidad para nosotros tener el libro. Ajá. Yo creo que sí, pero sin ofrenda nomás, hermano, porque ahí se van a malacostumbrar. Lo que pasa es que se está bajando de internet Claro. y se puede hacer como un negocio y lo malogramos ahí, porque estaríamos entrando a la piratería de una manera fuerte. Mejor el que logra bajarlo, ahí nomás lo sube, por favor, sin ofrenda. Más bien hay que ofrendar para otra cosa, hermano. Muchísimas gracias. Estoy chequeando porque algo me dice que algún alumno subió una vez este libro. Solo un segundito. Pero si hay alguna otra pregunta en relación al sílabo, con confianza, por favor. Profesor, disculpe, Sí. Para que me mutea. ¿el artículo que vamos a hacer en torno a la lectura de Pablo Hoff del libro o en cuanto a cualquier tema del libro poético de la Biblia? No, el artículo no es de Pablo Hoff. Cuidado. El artículo es un tema de su interés de los 5 libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Yo puedo decidir, por ejemplo, si fuera alumno, yo quiero escribir el sufrimiento de Job. Mi artículo se va a llamar El sufrimiento de Job. O si quiero seguir más en el tema de Job, por ejemplo, puede ser una interrogación. ¿Por qué sufren los justos? Por ejemplo, ¿no? Job era justo, dice la Biblia. ¿Me dejo entender, hermanita? Yo puedo escribir en Cantares, por ejemplo, un artículo en Cantares, los principios de Cantares sobre la sexualidad en el matrimonio. Por ejemplo, puede ser otro artículo. De su interés, con libertad, ustedes escogen, por favor. Buenas tardes, profesor. Sí, adelante.
Eso vendría siendo entonces como un resumen de el libro que uno escoja para el artículo como tal. No he pedido resumen, no me cambien, por favor. Es un artículo. Un artículo de un tema de su interés, no un resumen. No he pedido resumen para nada, hermanos, por favor. Un artículo, el tema que ustedes quieran de uno de los libros del Pentateuco, de cualquiera de ellos. Yo puedo escribir la sabiduría en Proverbios, así se va a llamar mi artículo. Investigo en Proverbios ese tema porque yo quiero escribir de ahí, no un resumen. ¿Ya? Por favor, no lo vayan a confundir. Perfecto, gracias. Ajá, con mucho gusto. Con mucho gusto. El artículo lleva Adelante. alguna estructura específica. Me quedó claro lo del artículo, Ujú. pero tengo una duda respecto a la lectura. Ya. ¿Cómo lo reporto? Solo menciono que ya he acabado de leer el libro. Exacto. El Ah, día perfecto. 19 yo voy a preguntarles en clase. El reporte es un reporte simple, hermanos. ¿Qué quiere decir reporte simple? No tienen que hacer ningún resumen, nada. Simplemente decir con la verdad, sí, hermano, yo terminé de leer el libro en un 80%, todo esto. Listo, yo marco aquí que usted leyó. No le estoy pidiendo resumen, nada. Perfecto, hermano. Está bonito el curso, ¿no? Así no me van a tener en sus sueños, sino me van a ver con gusto. Si no, me van a ver como un fariseo que he dejado cargas pesadas y no les deja vivir bien estas 6 semanas. Así que está Gracias. relajado el curso. Claro. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesor, Sí, profesor, ¿hay alguna estructura en el artículo? ¿Lleva alguna estructura específica? No, no tenemos esto porque no tenemos, según sepa yo, un curso que pueda indicar cómo van a hacer sus tareas. Entonces, usen el estilo que mejor les parezca, hermano, con libertad. Pero que se entienda el trabajo, por favor. Ujú. Hermanos, no encuentro, pero si encuentro en los archivos, yo paso a María Elena para que ella les suba el libro, ¿ya? Si es que logro encontrar. Ok. profesor, Sí, pero Douglas. allí en el, ¿cómo se llama? En los mensajes que están mandando, dice el hermano Onésimo que tiene el libro en PDF. Ya Y lo varios- subió aquí, miren. ¿Ya lo Libros subió? poéticos, Pablo Hoff, ya lo subió. Ahí está, mucho mejor. Gracias, Ya lo hermano Onésimo. subió y solamente espera la ofrenda, dice Douglas. No, eso es una broma, no hemos dicho ya no aquí ningún pago, nada de esto, ¿no? Sí, ya lo subió. Ya lo tienen, hermanos, el libro, ya no hay mayor problema, creo. Ujú. Muchas gracias. Sí, ya lo tienen, ¿no? Ok. Estamos bien con esto. Hermanos, en relación al sílabo, entonces, ¿hay alguna pregunta más por ahí? No tengan miedo, con confianza. Así ustedes preguntan, salen de dudas, porque no vaya a ser que el 19 de septiembre recién usted diga, ¿cómo teníamos que hacer el artículo, profe? ¿Puede repetir? No creo, ¿no es cierto? Eso sería Pastor, muy tarde. Ajá. pastor, Sí. yo le estoy comprendiendo que de el trabajo, la tarea que usted va a dejar de los 300 libros, entonces eso va a hacer para que de los estudios que usted nos da, es decir, el libro Cantares, de Eclesiastés o de Job, pero no del libro básicamente. No, el artículo de 300 palabras es de uno de los libros del Pentateuco, del libros poéticos. Puede ser de Job, puede ser de Salmos, puede ser de Proverbios, de su interés. La tarea del artículo no es del libro de Pablo Job, no. De hecho, sin embargo, al leer el libro de Pablo Job, les va a despertar inquietudes para escribir un artículo en base a un libro. Eso sí. Ajá. Muy bien, hermano Pedro. Adelante, Douglas. Douglas, tu audio no se escucha. Referencia bíblica, pastor. ¿Cuántos libros para usar para nuestro artículo? Mínimo 3. Referencia bibliográfica, mínimo 3. Pero expláyense, hermanos, con sus referencias bibliográficas. Compartan ahí lo que han investigado. ¿Eh?
Otra preguntita, más bien no es una preguntita, sino es lo que debo de hacer. Ajá. Tengo que mandar mi trabajo a través del WhatsApp, porque Ya. es muy sencillo. No hay problema. No Solo hay sí, explicación. Douglas, todos Dígame. hermanos, envíenmelo en Word. En Si Word. usted me envía en Word, yo le puedo corregir bien. Pero si usted me envía en PDF, solo va a encontrar abajo mi comentario. Mire, su trabajo así, ya está, listo. Más no puedo hacer porque PDF me va a tomar más tiempo convertirlo a Word. Entonces, no hagan eso. Envíenme en formato Word todos sus trabajos. Word. Yo le digo porque No mi puedo trabajo lo escribir tengo que... mis comentarios. ¿Cómo? Yo le digo porque mi trabajo lo tengo que mandar por el WhatsApp. O Sí, sea, pero voy a tener que hacer un WhatsApp con usted y voy a escribir directamente al WhatsApp. Lo que sucede es que ahorita se me malogró la computadora y no tengo computadora y mi economía no está como para poder comprar una computadora en este momento. Ajá. Ya, ¿Ya? entonces, Entonces busco lo que tengo a mano. ya, pero ahí va a ser fastidioso por el WhatsApp. Te podrías desaprobar porque no vas a poder escribir todo por el WhatsApp. Te sugiero que mejor hagas en una hoja a mano, bien hecho, y le tomes foto y me lo subas por WhatsApp, en foto. ¿Entiendes, no? Ajá, mejor en foto. ¿Ya? Ok. Ajá, bien, Profesor hermanos. David, ¿Algo más? Sí, María Elena. profesor, disculpe, el hermano Jorge Zúñiga tiene su mano levantada, creo que tiene una consulta por hacer. A ver, no le veo. Debe estar en la otra pantalla. Ah, no le veo al hermano Jorge. No veo ninguna manito. ¿Dónde está? Ahí está mi hermano, levantado, pastor. La mano. ¿Qué será? No me sale ninguna manito a mí, hermano. Pero dale, dale. Le escucho. Pastor, le quería una inquietud, Ajá. pues una pregunta, ¿no? Sobre los artículos que dicen que vamos a escribir. Por ejemplo, como dice, mi artículo puede ser, como usted dice, la sabiduría. Pero dentro del libro de sabiduría hay capítulos y versículos que van en referencia a lo que es sabiduría. Sí. Esos versículos se anotan ahí en el artículo. Sí, de la mejor forma que uno pueda hacerlo. Es su estilo, como pueda escribir. Pero precise en qué libro. No puede hacer la sabiduría en todos los libros, sino, por ejemplo, la sabiduría en Proverbios, puede ser. Exacto. Entonces, usted investiga solamente Proverbios, no tiene que investigar Job, ni Salmos, ni Cantares, nada, solamente Proverbios para enfocarse en su tema. Traten de hacer artículos novedosos, hermanos, traten de hacer, yo sé, la sabiduría en Proverbios está bonito, pero está bien que investiguen Proverbios, pero póngale algo que pueda llamar la atención. Escriban algo. Algo novedoso. Exacto, que los demás digan, me compro ese artículo. Compro ese artículo, lo quiero leer. Que sea algo interesante. Y para que sea interesante, tiene que ser de la actualidad el artículo. Desde el libro poético que responda a la actualidad. Bien, pastor. Bendiciones. Muy bien, hermanos. ¿Algo más o suficiente? Ustedes dirán. Profesor, en el curso anterior algunos hermanos tuvieron inconvenientes con el tema del sistema, ¿no? Entonces algunos lo hacían a mano, le tomaban foto, me lo enviaban al WhatsApp y yo lo redactaba para que el profesor lo pudiera tener más legible, ¿no? Entonces en el caso de hermano Douglas y algún hermano que quiera que se le apoye por esa parte, que lo hagan a mano, pero con letra script, que sea entendible, ¿no? Y yo les puedo apoyar. Tiempo máximo que me puedan enviar es el día jueves. Jueves en la noche y yo el día viernes le estoy redactando y se lo estoy enviando. Wow, tú vas a redactar, María Elena. Sí, profe. Sí, porque se hermanos, comprende entonces, que hay algunos hermanos que no cuentan con la claro. tecnología y bueno, se les puede apoyar, ¿no? Claro. Son casos excepcionales, ¿no? Ahí, Pedrito, muy tu brigado con las ofrendas. Por ejemplo, María Elena, ¿no? Ahí cabe la ofrenda, hermanos. Miren lo que va a hacer María Elena. Pero María Elena, sí, un detallito aquí. Ajá. Tienes que tipear tal como te lo mandan. No vayas a... Sí. Que uno se Si ellos se siente la equivocan, tentación de editar, ¿no? Sí. Si ellos se equivocan y yo sé la respuesta correcta, no les voy a poder apoyar en... No, entonces no vale, no vale.
No, va a ser tal No cual vale así. ustedes escriban, o sea, sí, va a ser Eso tal cual sí, ellos escriban. porque si no, María Elena se lleva la nota, hermanos. No vale, no vale, María Elena. Ok. Ok, hermanos. ¿Algo más en relación al sílabo? Pastor, ¿Quedó una clarísimo? preguntinha. Dale, Pedro. Dale, Dígame, Pedrito. você disse que hay que hacer las 300 palabras, mas agora hay que enviar otro artículo referente a cualquiera de los 5 libros. Ahora sí me dejó un poco... A ver, lo que usted me quiere decir es que aparte del artículo de 300 palabras, ¿hay que escribir otro artículo más? ¿Eso? Sí, No, sí. no. No, un solo artículo. Un solo artículo de Ajá. 300 palabras. 300 palabras hacen más o menos una hoja, una página más o menos. Ajá. En sí la tarea es una página. Por eso es un artículo, se llama un artículo, ¿no? Breve. Uno Pastor, solo, hermano Pedro, uno solo, no más. Un pastor, solo vo- artículo. pastor, você está falando de que puede hacer un resumen, No, 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 no es un resumen. No es un resumen. porque entendemos un artículo, pastor, Ajá. tiene título, introducción, luego la sustentación misma, la esencia y la conclusión. O sea, Sí, algo simplificado. sí, pero eso más sería como una monografía, un ensayo que harían. Yo Ah, les estoy pidiendo algo más breve, más sencillo. Me dejo entender. Porque si les hubiera pedido una monografía, hermanos, yo les hubiera pedido mínimo 10 páginas de trabajo, bien hecho, y no con 3 referencias bibliográficas, por lo menos 5 referencias mínimo o hasta 10 que ustedes tendrían que haber investigado. Y a veces no me siento en el tema justo porque son 6 semanas de clases, ¿no es cierto?, para pedir tanto, ¿ya? Entonces es bien sencillo esta tarea, pero no porque sea sencillo y breve hay que hacer cualquier cosa, sino hay que escribir bien un artículo de un tema que ustedes quieran dentro de uno de los libros del Pentateuco. ¿Qué estoy hablando? De los libros poéticos, ¿ya? Ok. Yo creo que ya no, hermanos, o algo más. Alguien dice, yo pongo el café. No sé, ¿qué dice por aquí? Ok, ya está publicado en el grupo de WhatsApp, dice el libro, ¿ah? Ya, entonces ahí ya tienen el libro, hermano. Adelante, hermano, adelante, sí. Sí, una pregunta. ¿Es estricto las 300 palabras? ¿Puede ser más o Ya, menos? miren, yo entiendo que pueda pasarse hasta 50 más. Eso. Pero no vayan a tener en mente esto. Algo de la cultura peruana les cuento rapidito para los que quizás no están en Perú. La idea en Perú es que si yo escribo más y hago más, voy a convencer mejor al profe. Me dejo entender. Profe pidió 300 palabras, pero yo le voy a mandar 1000 para que vea que he investigado. Para mí como profesor, me deja ver que el hermano que ha hecho 1000 no tiene la capacidad de sintetizar y dosificar. Entonces yo lo tomo como un chamullo, llamamos aquí. Es decir, me está palabreando. Me dejo entender. Entonces no tienen que hacer eso. Basarse a las 300 palabras. Si van a llegar a 350, ustedes mismos tienen que responderse a la pregunta, ¿es justo que llegue a 350? ¿O es que estoy repitiendo algo que me lleva a extenderme un poco más? O sea, estoy tratando de exigirles que hagan el esfuerzo de dosificar información. ¿Ya, hermanos? Y va a servir, eso va a ayudar muchísimo siempre. Ajá, entonces, si puede, no menos también, o sea, si el profe dijo 350, yo puedo hacer 250, no. Menos de 300, no, por favor. ¿Ya? Muy bien. Gracias, hermano. Hermanos, ¿están bien? Les veo preocupados, asustados. Empezaron bien y ahora como que ya no sonríen con la tarea que empezó ahí. No, hermano, estamos listos, bien? preparados, atentos para empezar, hermano. Qué bueno, hermano Víctor, gracias. Estamos alegres. Claro. Si no, el trabajo no va a salir bien. Muy bien. Se entristecieron algunos. Yo recomiendo que empiecen leyendo ya hoy su libro de Pablo Hoff y a la vez les sugiero, si pudieran trasladar sus devocionales, porque están haciendo sus devocionales en algún lugar de la Biblia, trasladarse por estas 6 semanitas
a leer los libros poéticos. Si pudieran, hermanos. Sé que es bastante, ¿no? Para en 6 semanas leerlas, pero por lo menos darle un vistazo a todo lo que es Job, todo lo que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y con el aporte de Pablo Job, entonces van a tener con mayor claridad un tema para el artículo. Aunque algunos, por ejemplo, mientras yo estoy explicando, ya se les ocurrió el tema. Ya se les ocurrió el tema y ya van a empezar. Y está bien, está bien. Piensen en necesidades, tema coyuntural, por ejemplo, la realidad misma de la iglesia. Puede haber algún aporte de uno de estos libros poéticos para la iglesia de hoy, por ejemplo. ¿Cuál sería el aporte? Bastante trillado el tema de Cantares, por ejemplo, ¿no? Y como le tenemos miedo al tema sexual en la iglesia, en la iglesia no se debe hablar de sexo, eso es mundano, carnal, diabólico, como si Satanás hubiera creado el sexo. Entonces, en la iglesia no se habla de eso. Entonces, puede ser un buen artículo. ¿Cuál es el aporte de Cantares para la iglesia de hoy? O también puede resolver el tema hermenéutico, por ejemplo, siempre para evitar este tema tabú en la iglesia, se ha llevado a Cantares bajo una interpretación alegórica y no histórico-literal, que hace que se desconfigure por completo el contenido. ¿Realmente, cuando escribió Salomón este libro, pensó en la iglesia? ¿Pensó que el novio era Jesucristo y la novia era la iglesia? Esa pregunta se tiene que hacer. O sea, que cuando la sulamita dice, amado mío, ven a tu jardín, te estoy esperando, ¿eso es la iglesia? ¿Qué quiere decir el jardín de la iglesia? Entonces uno va dándose cuenta, no. Estoy tratando de desconfigurar el libro por una interpretación, por una hermenéutica que no compete ahí. Por ejemplo, ahí hay bastante, hermanos, para trabajar. Me pregunto, ¿quién predica Cantares en su iglesia? No es común. No se predica. Habrá un estudio bíblico de Cantares, pero predica. A ver, sale el pastor y dice, hermanos, 2 meses voy a predicar sobre Cantares. Ay, pastor, ¿qué está pasando? ¿Por qué va a predicar de Cantares? ¿A qué se debe? ¿No es cierto? Empieza ahí la inquietud. Hay bastante aporte. Entonces, así, temas de interés y que pueda darle un valor grande a la iglesia, ayudarle a la iglesia, hermanos. ¿Ya? Ustedes lo van a hacer bien. Ánimo. Y si sale pues pulidísimo, lo publicamos. Hay que pedirle ahí a Mario Ureña que pueda publicar los mejores artículos, ¿no? Por Facebook o por algún lugar, el seminario CBT que pueda hacer esto. Ahí María Lamb ya está lista para editarlo, por ejemplo. Lo que ustedes escriben lo puede editar un poco mejor y lo publicamos. Hoy no es un problema publicar, ¿eh? Se puede publicar por cualquier medio. Muy bien, hermanos. Listo. Creo que quedó clarísimo hasta aquí, ¿no es cierto? Ok. Voy a subir ahora en la pantalla el PPT, perdón, el PDF, porque ahí había una pregunta al principio y ya María dijo el profesor lo va a explicar. Ok, déjenme abrir un ratito este PDF y listo. Ok. Bien. Ahora sí. Ok, hermanos. Aquí va. ¿Dónde está? Vamos a ver si por aquí lo encuentro. Ok, pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? A ver un poco más grande. Me imagino que ustedes tienen también esto. Este es el material del curso. Tenemos 31 páginas en este material del curso. Acostumbro llamarle apuntes de clases, los apuntes de clases. Aquí está la introducción. En los PPTs hago muy similar a lo que está aquí para no desconfigurarlo y alguna que otra vez pongo algún dato más en el PPT. Es lo que es el PowerPoint, ¿no? Esto es el material, ustedes lo van a estudiar, lo leen por favor. No hay nota por leer esto en sí.
pero sí hay una gran riqueza por leer, porque uno va a aprender más, se va a informar más. ¿Ya? Aquí hay varios aportes de Pablo Hoff en el material, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí, miren, cuando llegamos aquí a donde dice Hoff, estructura, teología y exposición, ¿no es cierto? Aquí tenemos, yo voy a desarrollar en la clase el próximo domingo la estructura, esta es la estructura, y dejo una que otra vez en el apunte o el material de clase una pregunta o varias preguntas. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la razón de estas pruebas? Es decir, aquí estamos hablando de la primera prueba, segunda prueba, tercera prueba, Job, luego la cuarta prueba, la quinta prueba, y uno ha estudiado, ¿no? Hemos estudiado juntos, digamos, el próximo domingo el tema de las pruebas a Job. Una de las cosas naturales en nuestra mente sucede esto. ¿Y por qué Dios probó tanto a Job? O en todo caso, ¿quién probó a Job? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de estas pruebas? Pongo la referencia Job 2.3, pero la idea es que el estudiante aquí pueda responder. Bueno, si no lo tiene en físico, no lo va a responder, no hay problema, pero la idea es que el estudiante aquí se sintonice con el contexto, con la idea, y piense. Mi interés es que el estudiante haga esta pregunta y lo medite. No necesariamente que lo escriba, porque vuelvo a decir, yo no voy a revisar esto. Esto está para el enriquecimiento del estudiante, para que él conozca más. Pueda que esto yo no haga en la clase necesariamente y el estudiante ya lo hace esto en casa, con calma, analizando, así como un devocional en ese ambiente. ¿Cuál es la razón de estas pruebas? Y responda mentalmente, o si tiene un papelito ahí lo escriba, ¿no? Lo escribe. Porque tarde o temprano, si usted dice que estudió libros poéticos, alguien por ahí que está informado le va a decir, oye, ¿tú estudiaste a Job? Sí, estudiamos a Job. ¿Qué te parece? ¿Por qué Dios permitió tan duro las cosas para él? ¿Qué piensas? ¿Por qué fue probado tantas veces? Así hasta cerca a la muerte. ¿Qué piensas? Entonces, tú vas a decir, yo llevé Job, sí, pero ¿fue probado? ¿Cómo fue probado? ¿Cuándo fue probado? Oye, tú no has estudiado Job entonces. ¿Qué has llevado tú? ¿El vecino Job? No Job de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, estas preguntitas, hermanos, son para retroalimentar, ayudarle al estudiante a conocer más. Por ejemplo, aquí tenemos otros, las respuestas, la explicación, y aquí entramos al tema de Job, lo que es teología. Miren, ¿quiénes son los personajes principales? Ahí ponemos, ¿quién era Job? ¿Dónde vivía? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué le sucedió? Preguntas que le ayudan a uno a sintonizarse con el libro. En otras palabras, estas preguntas nos están llevando, forzando, empujando a leer el libro mismo de Job. ¿Quiénes y cómo intensifican el sufrimiento del patriarca, por ejemplo? ¿Ya? Y aquí tenemos otras preguntas más. La intención de estas preguntas, vuelvo a decir, no es que se ganen nota. No tengo para calificar esto, estoy avisando. Es retroalimentación del curso. Ganar información, conocimiento, reflexión. Y si, bueno, en alguna pregunta ustedes terminan llorando, está bien, porque es duro, es fuerte. Hay cosas que a uno, incluso si ha tenido una experiencia muy difícil, le va a tocar, se va a identificar con Job. En una de nuestras clases, cuando estábamos hablando cómo David fue maltratado por Saúl y todo el ejército que dirigía Saúl, estábamos leyendo en la clase y yo estaba explicando en mi clase de Antiguo Testamento a mis estudiantes presencial, ¿no? Y les dije, vamos a leer la escena donde David se entera de que Saúl murió y también Jonathan. Y hermanos, leíamos ahí y todos terminamos en clase llorando, porque estábamos reflexionando acerca de David, cómo él enfrentaba el desafío de los enemigos que día a día buscaban para matarlo, Saúl. Y a la muerte de Saúl, cómo David se compunge y termina llorando. Y eso nos llevó, al compenetrarnos con la lectura, a terminar también en lágrimas. Entonces, la idea de estas preguntas es empujarles un poquito a pensar, reflexionar con el texto bíblico. Esto es en sí lo que tenemos ahí en los apuntes de clase. ¿Preguntas respecto a los apuntes de clase? Profesor, entonces las preguntas que están ahí en la lectura es para nosotros mismos leer y leer también
respondernos hacia nosotros mismos, alimentarnos, ¿verdad? Sí, sí, para ustedes mismos, así es. Si en la clase usted dice, mire, profesor, ha habido esta pregunta en el material y yo no lo comprendí, o esto o lo otro, o me gustaría que usted profundice un poco más acerca de esta interrogante que está ahí en el material, con gusto lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Ya, hermanos? Ok, listo. ¿Algo más, hermanos, respecto a esto? Ya no hay. Profesor, una consultita. Adelante, hermano Jorge. Creo que fue esta semana pasada, la hermana María Elena Lang me pidió mi correo, pero creo que hace 2 días revisé y no había todavía, creo, el material, porque me dijo que enviara mi correo para que me envíe el material. No sé si ya lo habrá hecho efectivo. María Elena. Sí, profesor, se les ha enviado a todos los hermanos. Ajá. Algunos correos han rebotado y los he vuelto a enviar. También es posible que les haya entrado al spam, ¿no? De todas maneras, hermanos, en el grupo WhatsApp del salón, ¿sí? Ahí están publicados los 3 materiales. El sílabus, la lectura que el profesor acaba de explicar y las PPTs que el profesor ha enviado, que son todas las PPTs del curso. De todas maneras, si no les ha llegado a su correo, lo pueden revisar en el grupo WhatsApp del salón. Bien, gracias, hermanita, gracias. Bendiciones. Perfecto. Muchas gracias, entonces, María Elena. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Su correo tiene piso abajo después de David? Sí, guión bajo, la rayita abajo. Ok, gracias. Ajá. Es todo. Sí. Hermano Ardila, ¿de dónde nos saluda usted? ¿De dónde está? ¿Dónde está? De la tierra del sol amado, Maracaibo, Zulia, Venezuela. Venezuela. Y ustedes dicen entonces al subguión piso bajo, ¿no? Piso bajo, sí. Piso bajo. Ahí está. Muy bien, hermano. Eso es coloquial dentro de la gente, dentro de que trabajan en redes, eso es lo que se usa generalmente. Oh, ya. Piso bajo, excelente. Entonces, Yo cuando lo llamo guión bajo. Guión bajo, ajá, muy bien. Gracias, hermano. Sí, hermanita. Sí, le saluda de Lima, Perú, pero ahora yo soy de Lima, pero ahora estoy en el departamento de Huánuco, parte de selva, de paseo. ¿Por dónde está? ¿En qué lugar de Huánuco? En Ovas. Ovas, por la sierra de Huánuco, ¿no es cierto? Sí, acompañando a mi prima. Qué lindo, tiene un cielo azulito, hermana. Ese cielo extrañamos en Lima. Mire. Claro, ahí está, un poco más ya se llega a ver al Señor por ahí, ¿no es cierto? No, todos los días lo veo en la mañana. Por favor, claro. sino que se me había pasado la hora. ¿Puede, cómo se llama, si no fuera demasiada molestia, darme su correo porque yo no he recibido nada y primera vez que acabo de entrar? No es, me le he perdido toda la primera parte. Ah, pero están grabando, se lo van a subir la grabación, me imagino. Hermanita, mi correo es David. ¿Ya? _. ¿Ya? Oli. Deletrémelo. O-L-I. Así, Oli. ¿Y el David con mayúscula o minúscula? No, todo minúscula, todo minúscula. David Oli 99. ¿Ya? @hotmail.com. Y ahí me envían el material, ¿no? Sí, con la hermanita María Elena van a coordinar eso, porque ella es la que está apoyándonos en el curso, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Muy bien. Listo. Ahora, hermanos, nos vamos a la parte introductoria, pero yo quiero saber, María Elena, antes había break, ¿ahora sigue break o es las 2 horas de corrido? ¿Cómo va ahora? Sí, profesor, usted tiene la opción de hacer un break a la mitad del tiempo o fraccionarlo, pero la idea sería a la mitad del tiempo para que tengan 15 minutos de refrigerio. Para que vayan al bañito, tomen un refresco, un cafecito. Entonces, tengo yo en mi reloj en este momento las 3:10. ¿Cuánto tiempo tenemos, María Elena, siempre, entonces? Si serían 15 minutos, serían a las 3:25. Ya. 5 minutos son, 5 minutos. ¿5 minutos? Wow. Entonces, 3:15. 3:15. Son 5 minutos, no es 15. Entonces, los hermanos están felices. Me voy hasta el centro y vuelvo, decían, ¿no? En 15 minutos.
Ok, hermanos, 5 minutos. 3:10, 3:20, estamos otra vez. Para ya entrar a lo que es la introducción de los libros poéticos. ¿Listo? Entonces, 5 minutos.
Muy bien, hermanos. Seguimos. ¿Cómo están por ahí? ¿Listos? Listo. Ok, excelente. Muy bien. Listo, Voy a pastor. compartir aquí la pantalla para que podamos ir a la parte introductoria. Los PPTs también ya ustedes tienen, de todo el curso, no solamente de esta clase, sino de todo. Me parece que pasan, a ver. Tenemos 94 PPTs del curso. Ok. Bien. Libros poéticos. Ya yo expliqué un poquito de esto en el sílabus. Hice una breve introducción a los libros poéticos. Son 5 los libros poéticos. Pero hay que entender, no hay que olvidarse de que no significa que solamente en Job, en Proverbios, en Eclesiastés, en Salmos y en Cantares hay poesía hebrea. Hay poesía en muchos otros libros. Por ejemplo, Génesis, capítulo 1, capítulo 2 es poesía. ¿Me entienden? Entonces, dentro de la narrativa de los libros de la Biblia también hay poesía. Lo que pasa es que en estos 5 libros que estamos mencionando, todo es poesía. Todo es poesía. Pueda que por ahí haya algo en prosa, algo brevísimo, pero la mayoría que tenemos aquí en su contenido es poesía. Muy bien. Se conoce como libros poéticos entonces a los 5 libros del Antiguo Testamento que en su mensaje, teología y estructura están dominados por la poesía hebrea, como ya hemos dicho, ¿no? Ahí como tienen ustedes en la pantalla y de memoria, ¿no? Si tuviéramos que dar un examen, ya sabemos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esto se tiene que quedar en nuestra mente, así como se queda el Pentateuco. 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Igualito, los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros centran su mensaje en la importancia de la teología para la vida. Esta que se traduce en lo imprescindible de la sabiduría para la vida. Ojo con eso, hermanos. También podríamos llamar a los libros poéticos libros sapienciales.
Sapiencia quiere decir sabiduría. Libros sobre sabiduría es lo mismo que decir libros sapienciales, la sapiencia. Pero es interesante que la sapiencia, la sabiduría que se destila en estos libros es sabiduría que se enfoca en la vida, en la toma de decisiones, en la ética, en el devenir del curso de todo lo que es común, lo cotidiano, qué se hace, qué se piensa, qué se dice. En ese sentido, es sapiencia que no cuelga de un vacío, es sabiduría que depende de Dios, porque Él lo inspira, Él lo da. En ese sentido, es sabiduría de Dios, sabiduría divina para que el ser humano pueda tener calidad de vida. A veces nosotros o los seres humanos, cuando entramos en sintonía con la Biblia, en nuestras primeras lecturas buscamos que la Biblia nos responda a varios inquietudes que tenemos, a varios intereses que queremos que nos responda. Eso es lo que sucede, por ejemplo, también con los libros del Pentateuco. Por ejemplo, Génesis no me responde a todo lo que yo quisiera. ¿Quién creó esto? ¿Quién creó lo otro? ¿Cómo apareció esto? ¿Cómo apareció lo otro? Y olvidamos que los libros de la Biblia son libros sobre teología. Están hablando acerca de Dios. Tienen historia, pero la historia es la narración de la intervención de Dios en la historia. Por eso decimos aquí, por ejemplo, no se trata en esencia de sabiduría para las ciencias. O sea, no voy a encontrar en estos libros poéticos de que se diga algo en relación a un avance o desarrollo científico. Sí, quizás abordará este tópico, mencionará algo, como por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, antes que se descubriera que la tierra era redonda, él llegó a decir, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo lo dijo? ¿De dónde tenía él esta información? No sé. Lo dijo esos 700 años antes de Cristo. Revelación divina. ¿Ya? Entonces, ahí hay un dato científico. Por supuesto, está diciendo que la Tierra es redonda. Es un dato científico poderosísimo, grande, significativo. Pero la intención de Isaías como profeta no era dar un dato científico, sino mostrar teología. Hacer ver quién es Dios soberanamente sobre todo lo creado. Igual, en estos libros poéticos, hermanos, la intención de los autores es dar a los seres humanos, dar a la gente el alcance más grande de la sabiduría de Dios para la vida. No para saber sumar, no para saber restar o multiplicar, no para saber la raíz cuadrada de algo, o no para determinar cuándo hay que operar una cosa y cuándo no. No, no es para la ciencia. Aunque toque algo de esto, es para la vida. Eso es fundamental que tengamos en claro. En ese sentido, esta sabiduría, que es fundamental y se centra en la vida, entonces articula respuestas para los dilemas, para los problemas, para la toma de decisiones, el saber conducirse en todas las situaciones, sean buenas o malas, por ejemplo. Dicho sea de paso, aquí, hermanos, el pueblo cristiano más y más demuestra frente a sus desafíos políticos, económicos y sociales no estar preparado. En serio, nuestras iglesias expresan mucho al mundo su falta de cultura, su falta de información. A ver, ¿cómo les va a sonar esto? La vacuna contra el COVID trae el 666. La vacuna contra el COVID es apocalíptico. Si se vacunan, están recibiendo el código del 666. Amén, gloria a Dios, así es, no nos debemos vacunar. Ahora, ¿hay evidencia científica de ese 666? La Biblia nos dice que así va a ser la marca del 666. Y esto se genera, hermanos, como un tema de cultura en comunidades grandes eclesiásticas que deciden no vacunarse. Una cosa es que uno no se vacune por razones X, pero es un tema serio que no se decida vacunar
por el hecho de la idiosincrasia teológica y religiosa aquí. ¿Me dejo entender? Entonces el pueblo cristiano necesita del aporte de estos libros poéticos, porque el pueblo cristiano ha demostrado, lo voy a decir con eufemismo, con mucho cuidado, no se me sientan mal, por favor, pero ha demostrado mucha negligencia, mucho descuido. Por eso se nos dice, por ejemplo, urge que la iglesia piense. Urge que la iglesia piense. La iglesia usa su Biblia, lee la Biblia, pero le falta reflexionar, le falta tener sentido común de las cosas, le falta pensar. Pero si están leyendo la Biblia, ¿por qué no piensan? El tema es hermenéutico, el problema es hermenéutico. Entonces, hermanos, estos libros sí tienen una riqueza enorme para llevar a los creyentes, para enseñar a los creyentes, para enseñar a la iglesia a discernir sabiduría de Dios. Sabiduría para desarrollar un comportamiento que glorifique a Dios y que en lo más duro de la vida Dios mismo siga siendo glorificado. Pastor, una pregunta. Adelante, hermano Pedro. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted cuando Joel dice en 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ajá. Entonces la responsabilidad la asumen entonces los líderes, no el pueblo. La mayor responsabilidad, diríamos, lo asumen los líderes, porque los líderes generan conocimiento. Los líderes predican y enseñan. Querramos o no, el púlpito es una fuente de influencia, no solamente de información. El púlpito es un elemento grande que va a generar en la iglesia cambios. Si el domingo me paro frente a mis hermanos y les digo una cosa desde el púlpito, ellos van a creer. Y muchos de ellos, hermano, van a creer porque nuestros hermanos no se interesan por indagar, por aprender. ¿De cuántos creyentes reunidos hablamos en nuestros estudios bíblicos, por ejemplo? Usted tiene su iglesia, estudio bíblico, ¿cuántos participan? 5, 4, 10 a lo mucho, como el culto de oración igualito. ¿Cuántos van? 7, 9. Ok, concierto, llega Adrián Romero, ¿cuántos van? 5,000, 6,000, 8,000. Qué tremendo. Y lo que diga el cantante o el artista o el predicador a ese público va a generar influencia. El púlpito, el público genera influencia. Sí, gran responsabilidad tienen los líderes, hermano, pero esto tampoco pasa por alto de la responsabilidad de los demás, de la feligresía. ¿Por qué? Porque tienen que aprender, tienen que instruirse, tienen que educarse, porque mañana más tarde se cumplirá que serán engañados precisamente por no haberse preparado. Así es, hermano. Lo dice, ¿no? Oseas. La Biblia está llena de poesía. Los autores bíblicos, al recibir la revelación, hicieron uso de una diversidad de figuras y géneros literarios. Así que cuando usted lee la Biblia, por favor, esté consciente, está leyendo a personas que son grandes escribiendo. Ojo con eso. Si pensamos nada más en el autor del libro de Job, por ejemplo, qué tremendo arte literario, hermanos. Realmente no sabemos quién escribió Job. No se sabrá hasta que lleguemos a la presencia del Señor quién es el autor del libro de Job. Pero quien haya sido el autor, aquel ha escrito quizás antes de Moisés. Es más, el autor Job, por ejemplo, puede haber sido contemporáneo de Abraham o contemporáneo de Noé, un personaje muy antiguo. Pero miren la capacidad que tiene, la sabiduría que tiene. Y de los años, ¿cuándo se hicieron esto? Entonces, eso nos va a llevar a pensar, tenemos grandes autores en la Biblia. Tenemos grandes autores comunicando sabiduría,
usando elementos literarios donde también sus sentimientos y emociones no son opacadas. Por ejemplo, al llegar al libro de los Salmos, Dios deja que los que están experimentando, viviendo en los Salmos, lo digan con toda confianza, ¿no? Y cómo estos también pueden ser persuasivos, y eso es lo que tenemos en la plataforma, un abanico de posibilidades diversas de comunicación. Por ejemplo, dice Deuteronomio 33:26, es un poema, noten ustedes, es un poema, poesía hebrea, pero estamos en Deuteronomio, no estamos en los libros poéticos. Note lo que dice ahí: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Es una poesía, hermanos, con paralelismos, que en un momentito estudiaremos esos paralelismos propios del hebreo. O Job 14:1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Qué bonito cómo lo armó. Pregunto, ¿acaso es mentira lo que está diciendo? Eso es la verdad. Ahí está, ¿no? Bien, eso, hermanos, para tener una idea, una relación de la poesía, los libros poéticos. No debemos interpretar literalmente la poesía. Por ejemplo, cuando la profetisa Débora quiso expresar que hasta la naturaleza colaboraba en derrotar a Sísara, Dios envió un violento aguacero que inundó el lecho seco del río Cisón, atascando los temibles carros del general cananeo. Ella dijo: desde los cielos pelearon las estrellas. Por supuesto, literalmente no puede haber peleado las estrellas, pero es una forma de expresión, ¿no? Para ver cómo se movió esto. Entonces, cuando, se expresa la maravilla del acto de la creación así, ¿no? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, por ejemplo. Ross, un estudioso, dice: si robamos a la poesía sus metáforas, su expresión vigorosa, los amplios vuelos de la imaginación y las galas de su lenguaje, dejaría completamente de ser poesía. Así es. Esa riqueza, entonces, nosotros lo tenemos ahí en la palabra del Señor. Muy bien, hablaremos ahora de las características de la poesía hebrea. Mencionaremos las características más importantes. La poesía hebrea tiene sus propias características muy diferentes de la poesía de Occidente, donde nosotros nos movemos, donde la rima, por ejemplo, ritmo fonético, y la métrica, el arte de la estructura de versos, incluso la cantidad de sílabas y el lugar de los acentos en lo que corresponde a la métrica, son necesarios para nosotros en Occidente, pero en Oriente no. Tanto en el pueblo hebreo como en otros pueblos antiguos del cercano Oriente, dichas características no son necesarias. En efecto, se mencionan entonces las siguientes características de la poesía hebrea. Primero, el paralelismo hebreo. Paralelismo hebreo. Por favor, todos vamos a hacer el esfuerzo de imaginarnos dos líneas puestas en un papel o como quieren, en forma de calles, quizás, dos líneas paralelas, una que va a la par con otra, ¿no es cierto? Paralelismo. En la poesía hebrea existe esta característica propia que se llama paralelismo hebreo. La poesía semítica no consiste en versos rimados, sino en la correspondencia del pensamiento de sus miembros, o sea, el ritmo lógico que se llama paralelismo. Este es el rasgo más sobresaliente de la poesía bíblica, el paralelismo hebreo. Ross, otra vez, citando a Ross, él explica: la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, se amplifica o se contrasta en el segundo o en los versos siguientes. Nosotros hemos leído varias veces, o en Salmos o en Proverbios, que se dice en una línea una cosa y en la siguiente línea, cuando uno está leyendo y observando con cuidado,
lo dice de otra manera, pero está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo. Por ejemplo, miren este paralelismo que se arma en forma de contraste. El hijo sabio, la primera línea, ¿no? El hijo sabio es bendición de su padre. Primera línea. Luego en la siguiente línea pone, más el hijo necio es vergüenza de su madre, por ejemplo. Si uno observa bien, se da cuenta, aquí hay un paralelismo dicho solamente de otra manera, mostrando un contraste, por ejemplo, ¿no? Y así hay mucho de estos en los libros poéticos. Entonces, como Ross observa, dice, hay una afirmación en la primera estrofa o línea, y esto se amplifica en la siguiente y en los versos que siguen. Esto logra que la idea sea mucho más impresionante y memorable. El paralelismo es un fenómeno observado en el año 1753 por el obispo Robert Lowth. Él señaló que los versículos de la poesía estaban compuestos de dos o más componentes cuyo pensamiento exhibía una relación paralela el uno para con el otro. La unidad de la poesía es la línea y dos de tales líneas por lo general constituyen un verso, aun cuando también hay 3 líneas o 4 líneas o incluso 5 líneas, y estos nombres que ven en la pantalla son nombres alemanes que se le ha dado a esto. 3 fueron las formas básicas que observó Lowth, llamándolas entonces el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. Estas, hermanos, son las que más aparecen en la poesía hebrea. Hay algunos tipos de paralelismo también, otros más. Pero ojo con esto. El sinónimo, el antitético y el sintético son los que abundan en los libros poéticos. No lo olvide. Paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético son los que abundan en los libros poéticos. Y vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Ustedes pueden ver en la pantalla, yo les puse ahí 2 líneas, ¿cierto? 2 líneas paralelas ahí de color negro. Vamos a hablar, por ejemplo, dentro de la poesía hebrea, del paralelismo sinónimo. Sinónimo. Y conocemos bien que la palabra sinónimo nos está trayendo el significado o el concepto de cosas parecidas, cosas similares, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué queremos decir con paralelismo sinónimo? Cuando el segundo verso, podría ser aquí la segunda línea, repite el pensamiento del primero. Cuando digo el segundo verso, no me estoy refiriendo al segundo versículo de la Biblia, sino me refiero a la segunda línea. Una cosa dice en la primera línea y en la segunda línea dice el sinónimo de la primera línea. Solo lo dice de otra manera. Entonces, lo repite con otras palabras, por ejemplo, o contiene un pensamiento semejante al del primero. Por ejemplo, ahí tenemos uno de ellos en Salmos capítulo 22, versículo 20. Salmos 22, 20. Noten lo que dice ahí. Libra de la espada mi alma. Primera línea. Del poder del perro mi vida. Segunda línea. Hermanos, observen bien. Observen bien, el autor está diciendo lo mismo, no está cambiando nada. En la primera línea, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Lo mismo. ¿Qué está orando en otras palabras para sintetizar? El autor está pidiendo al Señor que le libre de la muerte. Que le libre de la muerte. Pero miren cómo lo dice en su poesía. Hace un sinónimo. Ese es un arte literario. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Ha dicho lo mismo. Hace un sinónimo estas 2 líneas. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Hay mucho más en la Biblia. Por factor del tiempo no revisamos todas ellas, pero ustedes con tranquilidad, con confianza pueden revisar ahí leyendo Proverbios, leyendo Salmos, leyendo Job y verán que estos paralelismos sinónimos abundan, hermanos.
Muy bien, ¿alguna pregunta en relación al paralelismo sinónimo? Ok, me parece que no hay. El siguiente, paralelismo antitético. Antitético. Miren en la pantalla, en el cuadro, tenemos dos flechas en sentidos opuestos. Ya no es el sinónimo. ¿Se han dado cuenta que eran distintos? Ahora están en sentido contrario. Uno confronta a otro. Antitético viene de la palabra antítesis. Antítesis. Se dice una cosa en la primera línea y en la siguiente como que confronta lo que dice en la primera línea. Por ejemplo, cuando el pensamiento del primer verso se hace más claro por el contraste del segundo. El segundo aclara el pensamiento de la primera línea. Miren lo que dice, y nos vamos hasta Mateo, Mateo 8:20. Miren lo que dice ahí, Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Dónde está la antítesis? ¿Cuál es la palabra clave que nos deja ver la antítesis? ¿Quién se da cuenta? Más. Excelente, excelente. La palabra más hace ver el contraste. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Entonces se entiende, ¿no? Se entiende, hermanos, lo que estamos viendo aquí. Las zorras tienen guaridas, dice Jesús, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, más el Hijo del Hombre. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Antítesis, confronta el pensamiento, ¿no? La palabra más, la palabra pero, la palabra sin embargo, sino, todas estas son partículas de contraste, son claves para identificar el paralelismo antitético. El paralelismo antitético. ¿Preguntas con este paralelismo? Ok. Vamos al siguiente, entonces. Paralelismo sintético. Sintético. Y ven en la pantalla ustedes que les he puesto solo una línea pequeñita. Porque, ¿por qué se llama sintético? Porque viene de síntesis. La idea es condensar. La idea es sintetizar lo más que se pueda. Entonces, dice cuando el pensamiento del segundo verso y los que siguen, si los hay, explican o completan la idea del primero. Por ejemplo, dice el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahora noten lo que dice. Y todo lo que hace prosperará. Ajá. Miren toda la línea 1. Será como árbol plantado junto. Línea 2, a corrientes de aguas. Línea 3, que da su fruto a su tiempo. Línea 4, y su hoja no cae. Y todo eso el autor, de manera artística, lo condensa, lo sintetiza. Y todo lo que hace prosperará. Claro, está representado como ese árbol. Fuerte, ese árbol. No cae. Recibe las aguas, su hoja no cae, su fruto da su tiempo. En otras palabras, se está diciendo como sinónimos de un árbol próspero. Y por eso dice ahí, y todo lo que hace prosperará. Eso es el paralelismo sintético. Muy bien, hermanos, hemos visto entonces dentro de la poesía hebrea el tema de los paralelismos. El paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. Quizás tengan alguna pregunta por ahí en cuanto a todos estos tres paralelismos que vimos hasta ahí. Ok, que está quedando claro, ¿no es cierto? Y si no, me avisan, por favor. Pastor, estamos entendiendo que paralelismo sintético es un resumen. ¿Pudiéramos entenderlo? Sí, así es. Un resumen muy condensado, hermano, muy sintetizado. Okay. Perfecto. Sí, sí, sí.
Pastor, disculpe, lo que debemos hacer en el ensayo. No, en el ensayo hay que condensar, sí, pero no hay que hacerlo como un paralelismo, ¿no? No. No, como un ejemplo, o sea, para No, poder como un hacer... ejemplo, sí, condensar, sí, por supuesto. Ajá. O sea, no dar tantas vueltas y vueltas, sino ir al punto clave. Exacto, hermano Juan Carlos, sí. Muy bien. Entramos a otro dentro de la poesía hebrea que no es muy común encontrarlo como los sinónimos, como los sintéticos y como los antitéticos, pero están. Están en los salmos, está también, por ejemplo, en los mensajes de los profetas. Los profetas disfrutan dar su mensaje haciéndolo en forma de quiasmo. Quiasmo se llama entonces quiástico o introvertido. Voy a explicar aquí. Es la clase del paralelismo en que la cuarta línea corresponde con la primera y la segunda con la tercera. Note por favor aquí, tenemos como un sentido de X. Quiasmo, como si fuera una X. La cuarta línea corresponde con la primera, la segunda con la tercera. Si los ubicamos a cada lado, hay un sentido de X. Un tipo de paralelismo en el cual ocurren los arreglos, por ejemplo, AB, BA. Dice el Salmo 49:14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Al costado, el Salmo 51:1, lo podemos ver mucho más clarito porque ahí hemos puesto las letras para ver cómo corresponden. Miren, en A dice, ten piedad de mí, oh Dios. B dice, conforme a tu misericordia. B, conforme a la multitud de tus piedades. A, borra mis rebeliones. Miren cómo tienen ustedes A con A, B con B. Esto también se llama el famoso estilo del sándwich. Sándwich. A y A pueden ser las dos partes del sándwich, del pan. Y si quisiéramos ahí lechuga, papa, carne, B con B. ¿Cómo está? B hace esa parte. ¿Me entienden entonces, hermanos, cómo va esto? Eso es entonces el quiástico o introvertido. Tenemos todavía otro más llamado el escalonado o de clímax. Tampoco es muy común. De vez en cuando puede aparecer. No tienen todo en los libros poéticos, no es muy común. El pensamiento va en graduación hasta su término, ¿no? Escalonado, clímax, va como un creciente. Salmo 121, versos 3 y 4, por ejemplo. Miren lo que dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, va subiendo. He aquí no se adormecerá ni dormirá, y al final el que guarda a Israel. El clímax. ¿Cuál es el clímax? El que guarda a Israel. Escalonado o también de clímax. También tenemos el emblemático, no es muy común. En este estilo de paralelismo, la primera parte expresa el pensamiento en forma figurada, mientras que lo que sigue lo hace en forma literal o viceversa. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Eso es el emblemático. Muy bien, hermanos, hasta aquí entonces hemos visto la característica de la poesía hebrea. En primer lugar, el paralelismo hebreo. Y lo muy común en el paralelismo hebreo son los tres que hemos dicho: el sintético o el sinónimo, el sintético y el antitético, lo común. El emblemático, el escalonado, el quiasmo no es muy común, pero están presentes en los libros poéticos. Ahora nosotros iremos a hablar de otra característica que tiene que ver con el acróstico en nuestras vidas. Pero antes de irme por allá, ¿preguntas? ¿Está claro? Ok, cuando hablamos del acróstico ahora, nuestras hermanas que son casadas se van a emocionar.
Porque en algún momento el esposo, cuando era el novio, vivía quizás haciéndole sus poemas en forma de acróstico, con su nombre, ¿no? Con su nombre. Por ejemplo, María era el nombre. Con M desarrollaba todo un verso. Con A desarrollaba otro verso. Bueno, tampoco quiero generar problemas. No vaya a ser que ahí estén reclamando a sus esposas, oye, tú nunca me has escrito un poema. Tú nunca me has hecho un acróstico de nada, ¿no es cierto? Bueno, quizás ahora lo va a aprender. El acróstico. Tienen su Biblia a la mano, me imagino. ¿No es cierto? Miren, hermanos, permítanme hacer este ejercicio rápido con ustedes. Quizás se me están cansando escuchándome nada más. Vayamos a los salmos. Miren ahí para mostrarles ahí algunos acrósticos. Algunas Biblias lo traen con claridad, se nota con claridad en su traducción y otras no. Por ejemplo, el Salmo, a ver, el Salmo 37. Salmo 37. También el Salmo 34. Yo creo que con esos dos ejemplos es suficiente para lo que yo quiero explicar. Primero el Salmo 34 o el Salmo 37, cualquiera de los dos. Hay varios salmos con esto. No sé si ustedes tienen en su Biblia letras pequeñitas en cada verso que se llama Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Zayin, He, Tet, Yod, Kaf. ¿Tienen algo así o no? ¿No hay nada de eso en sus Biblias? En el Salmo 34, ok. En el Salmo 37, en el 37, ¿tienen o tampoco? Al costadito. Aleph, Bet, Gimel, ¿nada tampoco? No basta. Nada, ok. En el Salmo, es que algunas versiones, como digo, no traen, pero sin duda el Salmo 119 sí debe tener. Vayámonos hasta el Salmo 119. Ahí sí creo que todas las Biblias ponen, todas las versiones. Tienen el Salmo 119, donde empieza debajo del título que dice Excelencias de la Ley de Dios, dice Aleph. O tampoco. Ya. Amén. Y eso va del verso 1 al verso 8. Después que termine el verso 8, ustedes tienen Bet. ¿No es cierto? Amén. Exacto. Y así, después de cada porción, van a ir viendo hasta el final una letrita ahí que dice, ¿no? Como G, Bab, Che, Tet, Zayin, Kof, Lamet, Nun, Samet. Bien, todo esto. Hasta en el 119 se puede ver esto. Hermanos, voy a explicar de qué se trata esto. Eso es un acróstico. Eso es un arte literario tremendo que hizo el autor. Por ejemplo, aquí en la pantalla ustedes están viendo Proverbios, el elogio de la mujer virtuosa. Noten aquí un momentito. Bueno, quizás no distingan esto, no hay problema. Pero miren aquí. Aquí en un cuadrito, ¿ven aquí un cuadrito? Donde estoy moviendo mi cursor aquí. ¿Ven, no, hermanos? Están viendo, ¿no es cierto? Esta primera letra se llama Aleph en hebreo. Aleph. Significa que el autor hizo todo un verso aquí con esta primera letrita Aleph. Cuando vamos al Salmo 119, por ejemplo, del verso 1 al verso 8, cada verso está empezando con Aleph. ¿Me dejo entender? Eso es un acróstico. En español no lo vemos. En español dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios, pues no hacen iniquidad, tú encargaste, no lo notamos. En el hebreo, el autor se ha dado el tiempo para usar las consonantes hebreas, es decir, todo el abecedario, todo el alfabeto hebreo, y con cada letra del alfabeto hacer un poema. En otras palabras, es un acróstico del alfabeto hebreo. ¿Me dejo entender, hermanos, con lo que estoy diciendo? Un acróstico propio. Por ejemplo, diríamos, ¿no? Vamos a hacer un acróstico con la palabra Dios. Con D armamos un verso, con la I armamos otro verso y así. Ese es un acróstico. Lo mismo tenemos en los salmos, en proverbios también, algunos proverbios, lo que llamamos el acróstico. Un arte literario. ¿Qué tiempo habría tomado hacer esto y dar ahí las lecciones, ¿no? Entonces,
La estrofa no es esencial en la poesía hebrea, sin embargo, se usa en los Salmos 42 y 43, salmo acróstico, los cuales forman un poema dividido en 3 partes con un verso que se repite. El Salmo 46 está distribuido en grupos de 3 versos, cada uno de ellos marcados con selah. Algunos escritores bíblicos emplean el acróstico. Por ejemplo, el Salmo 119 tiene 22 grupos de 8 versos cada uno. A cada grupo corresponde una letra del alfabeto hebreo y cada verso comienza en el original con la letra correspondiente al grupo. En el Salmo 37, cada tercer verso empieza con una letra de ese mismo alfabeto. El capítulo 3 de Lamentaciones es un ejemplo notable de la composición acróstica. Sin embargo, la mayoría de los poetas bíblicos no se sujetan a tales reglas mecánicas. Pero aquí hemos visto entonces precisamente lo que estamos diciendo, el acróstico, hermanos. ¿Queda claro con lo del acróstico? Sí, adelante, hermano Eduardo, claro. Hermano David. Sí. Entiendo la relación del acróstico, pero una pregunta, no sé si cabe la pregunta. Con confianza, dale, hermano, no tenga miedo. ¿Esto estaba en los originales o es el arreglo de los exégetas, de los traductores del original en la copia se refiere, ¿no? No, esto es propio y por eso es que esto se convierte en una evidencia muy significativa, hermano Eduardo, de la mano de los autores bíblicos. Cuando se ha discutido el hecho de que no puede ser evidente porque ya se tiene copias y copias, es interesante que los acrósticos, por ejemplo, no han tomado mayores cambios en las ediciones que se tiene de las copias. Bueno, entonces, lo más antiguo que se tiene es precisamente esta forma en que ellos redactaron varios salmos o proverbios. Ok. Lo que pasa es que como también cuando se escribieron los libros no existían versículos, ¿verdad? Sino que los versículos se agregaron. Exacto. No sé si estoy ahí en lo que estoy diciendo. Agregar capítulos y agregar versículos. No, los versos y los capítulos son tardíos, como usted lo ha observado, no estaban en el texto original. Pero sí hay una cosa, cuando los judíos escribieron narrativa y prosa, va de corrido. Pero cuando entran al tema de la poesía, hacen espacios. O sea, en el pergamino se deja ver la forma de escribir en poesía. Y ahí sí se puede ver los acrósticos. Sí, hermano. Gracias, hermano. Con mucho gusto. Pastor, una pregunta. En la versión Septuaginta se fundamentó, entendemos que tienen la Torah, es una ley que permitió traducir de los originales, pero cuando uno va a las cuevas de Qumran, encontró también pergaminos relacionados a los textos de Isaías y los profetas. Ahora, yo le pregunto, ¿y cuando se elaboraron los textos masoréticos, o cuando se tradujo los textos masoréticos, sinaíticos, se utilizó estos argumentos gramaticales? ¿Se aplicó el acróstico? Sí, por eso, como decía mi hermano, precisamente esto se convirtió en una evidencia científica, porque primero, la traducción más antigua que nosotros tenemos es la Septuaginta. La Septuaginta está hecha 300 años antes de Cristo. Está muy cerca a cuando Esdras y su equipo estaban canonizando o cerrando el Antiguo Testamento. O sea, la distancia no es enorme entre Esdras y la Septuaginta. Pero tampoco estoy diciendo que eran contemporáneos, hermanos. Eso significa entonces que cuando la Septuaginta tomó lo que ya se había canonizado del Antiguo Testamento, estaban todavía estas cosas muy frescas y encontraron estas formas de escribir. Me dejo entender. Ahora, otro de los datos que apoya esto es que no solamente la Septuaginta tradujo lo que es el texto hebreo,
No todavía el texto masoreta. El texto masoreta es tardío. Cuando hablamos del texto masoreta, estamos hablando después de Cristo, ¿de acuerdo? Pero no porque sea tardío después de Cristo quiere decir que no tenga el respaldo de lo antiguo. Nosotros sabemos bien que los judíos han sido muy celosos con la misma escritura, porque para ellos era muy sagrado la revelación de Dios. Ya, pero otras formas de escribir, hermanos, en la época, contemporáneos a Moisés, contemporáneos a Abraham, registran en sus escritos estas formas de escribir. El acróstico, los paralelismos. O sea, no estoy diciendo yo que el paralelismo o todo lo que es esta característica propia o el acróstico haya sido el invento de los autores bíblicos. No, no, no. Ellos usaron lo que muchos otros en su época ya usaban. Por ejemplo, cuando Moisés escribe, Moisés es uno de los mejores escritores de toda la Biblia. ¿De dónde recibió su educación si los judíos no la tenían? Tiene que haber habido influencia egipcia y pues de todo lo que llegaba a Egipto para poder influenciar en Moisés. Eso es un hecho. O sea, no hay ser humano que puede decir, yo lo que estoy haciendo está completamente ausente de mi realidad y mi contexto. No, 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 imposible. Comemos, hablamos, nos expresamos todo de acuerdo al mundo donde nos estamos moviendo. Lo mismo ha pasado con los autores bíblicos. Una pregunta, disculpe la pregunta, pastor. No se preocupe, hermano. Referencia a la Biblia de oso, a la Biblia del oso que deriva los libros de la Iglesia Católica. Ahí se utilizaron esos argumentos lingüísticos o esas traducciones. Sí, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando se hace la Biblia del oso, lo que es el trabajo arduo y de varios años de Casidoro y Cipriano, cuando se hace esta obra, hermanos, o vamos a decir la Biblia del oso, la primera versión de la Reina Valera, así lo vamos a llamar, todavía no se había descubierto, hermano Pedro, el código sinaítico y vaticano. Eso es bastante tarde. El descubrimiento es tarde, 1919. No es que los documentos sean tardíos, sino el descubrimiento. Tischendorf los encontró dándose su paseo ahí en el Cairo, en Egipto, y encontró en un cilindro toda esa información, que él también no la sabía. Se lo llevó simplemente por curioso, porque tenía apenas 19 años, él era muchachito. Y en su país, Rusia, se dieron cuenta de que esto era una cosa impresionante. El rey de Rusia decidió comprar esas copias, esos manuscritos de Egipto. Cuando se hizo la Biblia del oso, lo único que se tenía de la palabra de Dios, hebreo, griego, arameo, lo más antiguo que se tenía era, hermanos, el texto bizantino, o también conocido como el Textus Receptus. No había más. Todavía no estaba descubierto. De alguna manera, las copias y el desarrollo de esto llegó al reino de Bizancio. Así como cuando los judíos fueron exiliados en el Antiguo Testamento y llegaron a Babilonia, por ejemplo, no nos dice ningún versículo en la Biblia, literalmente, que agarraron los textos sagrados, cargaron en la bolsita o la mochila, lo que sea, y se llevaron al exilio. No hay un texto que nos diga eso. Sin embargo, en pleno exilio, ellos están leyendo los textos de Moisés, de Jeremías, por ejemplo. Ezequiel está leyendo a Jeremías. Daniel es mucho más explícito, hasta que comprendí cuánto duraría el exilio, porque Jeremías lo precisó. Entonces uno saca su cuenta y dice, en el exilio ellos tenían la palabra de Dios escrita, se pudieron llevar. ¿Quiénes llevarían? De hecho, los sacerdotes, porque ellos estaban al cuidado de esto. Entonces, algo así sucedió cuando las copias se distribuían, hermanos. De alguna manera esto llegó a parar al reino de Bizancio. Y lo que hasta el momento se tenía para todas las traducciones bíblicas era solamente eso. Años más tarde recién se descubre, como ya mencioné, el Códice Sinaítico y Vaticano. Se llama así por el lugar, no porque sea del Vaticano, sino que están en esos lugares. Por eso se llama así. Y lo que había dado esto un golpe grande en el desarrollo de las cosas era
de que este texto era más antiguo que el texto recibido o el texto receptos. Por eso es que se dice que es mucho más confiable todavía que el texto recibido. Entonces, la Biblia del Oso, hermano Pedro, no tuvo el privilegio de contar con estos manuscritos más antiguos. Pero interesantemente, las distancias no son enormes en cuanto a lo que está escrito. No es que el texto receptus, del cual viene la Reina Valera, esté diciendo una cosa que no es. Porque, por ejemplo, la versión internacional, la NTV, que vienen ya con el aporte del Código Sinaítico Vaticano, no dista mucho en lo que está diciendo de la palabra de Dios, ¿no? Pastor, discúlpeme la segunda pregunta. Ajá. Es referente a las traducciones que se realizaron después del Nuevo Testamento. Se utilizó el griego koiné. Entonces, Sí. ahí no se alteró la interpretación lingüística o se alteró alguna cosa, los apócrifos, las metáforas, la mitonimia, o se agregó la traducción al griego koiné. A ver, si nos remontamos muy antes todavía, es bueno que entendamos esto. Toda edición es necesaria, una edición para empezar, pero toda edición intenta hacerlo fiel al original, pero siempre hay algo que va a alterarse, pero cuando uso la palabra alterarse no significa que va a cambiar profundamente. Por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, ¿ya? Cuando llegamos a los días de Esdras, hermanos, ya no se tiene ni se tenía el original de Moisés. Imposible. El material se deterioró, como de otros escritos. Por eso ellos, sagrados, tomando esto, la palabra de Dios, pergamino, papiro, se deteriora muy rápido, tenemos que hacer copias y copias y copias. No había fotocopiadora, tenían que trabajar. Y los escribas que trabajaban esto eran muy consagrados, hermano Pedro. Por ejemplo, nomás para tener una idea, en este momento son las 4 de la tarde, ellos todavía estaban trabajando en la copia, pero ya a las 5 de la tarde no es lo mismo. Hoy tenemos fluido eléctrico, nosotros trabajamos día y noche igual, pero en el contexto de ellos no había fluido eléctrico y a las 5 de la tarde ya no querían seguir copiando. Aunque el escriba podría decir, oiga, pero yo sigo teniendo fuerzas. No, señor. Hay riesgo de que usted cometa un error. Y es la palabra de Dios y no puede copiar mal la palabra de Dios. A dormir. Muy bien. Otro dato importante. Cuando se encontraban con el tetragramatón, es decir, la palabra de Yahvé, antes de plasmarlo, ahí está, y ahí encontraban la palabra, el escriba se tenía que purificar para copiar la palabra, o sea, bañarse. Ir a tomarse un duchazo por ahí, no sé cómo, porque no había ducha, se purificaba y regresaba a copiar. O sea, dudar de los escritos o de las copias de los escribas es un poco difícil porque han sido cuidadosos, consagrados, y también a eso se suma el hecho de su temor. Pero hermanos, en las ediciones que se hacían cuando había un problema en el texto, se llama la corrupción del texto. Y no estoy diciendo porque sea corrompido la palabra, sino porque algo se dañó en el pergamino, en el papiro. Ellos tenían que, de acuerdo al contexto, agregar, escribir, añadir. Hay varias letras hebreas que si usted le corta una patita, un puntito, cambia la letra por completo. Por ejemplo, una bet tiene donde descansar, una bet. Pero no es que alguien borrara la patita o donde descansa, sino que simplemente algún bichito comía una parte, porque era pergamino, cuerito de animal, o papiro, carrizo de Egipto. Y pues los bichos en esas cosas están felices. Si nosotros nomás nuestros libros, a veces hay una cosita grandecita, no sé cómo se llama eso que tiene patitas, que se mete a los libros y está feliz, lee mejor que nosotros, se lo lleva todo. Y ahí, hermano Pedro, el escriba
el equipo que estaba dirigiendo ahí, porque siempre tenían un maestro, un rabino, tenía que decir, ¿qué es? No sabemos. Difícil saberlo. Entonces, de acuerdo al contexto, tiene que ser esto. Se llaman ediciones, no alteraciones, sino ediciones. Ahora, el Nuevo Testamento, hasta la fecha, sabemos que fue escrito en Koiné. Todavía no se ha descubierto, está en investigación, que puede haber, dice, no sabemos hasta la fecha, puede haber escritos del Nuevo Testamento, interesante. O sea, no estoy hablando de que haya otro libro, sino, por ejemplo, Mateo, pero Mateo escrito en arameo, por el mismo Mateo. ¿Ya? No sé cómo se va a resolver esto. Esto sigue en investigación, no se sabe. ¿Por qué creen los estudiosos esto? Porque Jesús habló en arameo con sus discípulos. El idioma en que se comunicó Jesús fue arameo. Pero no hablaban griego, porque ese era el idioma que todos manejaban. No podían ir a comprar nada sin hablar su griego koiné, griego popular, griego del pueblo. Pero la lengua de ellos materna era arameo. Estaban hablando en arameo. Por eso es que, por ejemplo, Marcos, Juan, a veces dejan la palabrita aramea para identificar como un hapax legómena en la boca propia de Jesús para decir su término. Así hablaba el maestro. ¿Es cierto? Ahora, si algún día aparecerá un escrito del Nuevo Testamento en arameo, no sé. Pero sí deja ver hasta el día de hoy la historia de que la forma en que se comunicaron fue bajo el idioma de la época y que escribieron en ese idioma para que pudieran alcanzar a todos. Ya que una comunicación en arameo solamente sería judíos, mientras que una comunicación con el griego koiné pues abarcaría gentiles, griegos y todos los que en la época estaban hablando. Ahora sí, aterrizo a la pregunta, hermano Pedro, muy lejos, ¿no? Mi explicación, hay media hora ya creo que estoy explicando este punto. Ahora, el asunto es de que sí algunas copias del Nuevo Testamento han sido alteradas, pero ojo, han sido alteradas de forma tardía. ¿Qué quiero decir con esto? Llega un momento en la historia del canon, de la copia de los libros, que más y más por el resto de años va desconfigurándose. Del Nuevo Testamento tenemos 5.000 copias en griego. 5.000. Las más tardías son las que son menos confiables. Las más antiguas son las más confiables entonces. Así es, hermanos. Muy bien. Muy bien, hermanos. Bueno, nos iremos quedando por aquí, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos a seguir con nuestra clase el próximo domingo y creo yo, por el momento quedaremos por acá. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, pastor. Dios lo bendiga. Con mucho gusto, hermano. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes a todos. Gracias, hermano. Bendiga, pastor. Estamos viendo. Bendiciones. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, hermano. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Hermanos, gusto verlos hoy. El próximo domingo, si Dios lo permite. Muy obrigado, pastor, por todo. Dios abençoe a su conocimiento. Dios lo bendiga a todos, Nos hermanos. vemos, hasta luego, hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Un abrazo a la Amén. distancia. Amén. Dios lo bendiga. Un abrazo virtual. Amén, amén. Dios le bendiga.